Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan José Sierra Monje, pediatra alergólogo, egresado del Hospital Infantil de México, que estoy a sus órdenes para platicar un poco sobre las alergias. Las alergias es una pregunta que nos hacen comúnmente a los médicos. ¿Qué son las alergias? ¿Por qué tenemos alergia? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Muchas veces esta pregunta es difícil de contestar. ¿Por qué en una familia un hijo tiene, el otro no tiene? ¿Por qué si la abuelita nunca tuvo, le echan la culpa a la abuelita porque un día comió camarones y le salieron ronchas? Son dudas que siempre han existido, pero no ha sido sino hasta finales del siglo anterior, digamos después de los años 50 del siglo pasado, que se empezaron a estudiar en una forma metodológica. ¿Qué significa esto? Que se encontró que existía la posibilidad de presentar reacciones diferentes ante sustancias que la mayoría de las veces no causaban ningún problema a todas las personas. A esto le empezaron a buscar el por qué en familias sí y en familias no, y se ha encontrado que hay una base genética bien determinada que indica que hay familias que hay alérgicos y hay familias que no los hay. En estas familias que hay alérgicos vamos a encontrar que corre en esa familia el gen que les va a dar estas enfermedades. Como vemos, la alergia en sí no es una sola enfermedad, sino es una expresión de una respuesta de nuestro organismo ante diferentes cosas que hay en el medio ambiente. Y aquí es donde se empieza a complicar mucho. ¿Por qué un sujeto lo tiene y por qué otro no? Sabemos de la herencia, que heredamos parte de nuestro papá, parte de nuestra mamá, a la vez ellos lo heredaron de sus padres y así nos remontamos a muchos años antes. Pero estamos con el problema. Tenemos un niño que el doctor, su pediatra, le dijo, tiene una alergia. No podemos definir exactamente qué significa. Lo que va a significar en forma muy simplista es que hay una reacción de nuestro organismo que va a condicionar que liberemos sustancias químicas para destruir algo que entró a nuestro cuerpo. Esta destrucción no es contra un virus, una bacteria, un parásito, sino es generalmente contra algo que es inocuo. ¿A qué nos referimos con inocuo? ¿Qué no hace daño? Estaremos hablando de un polen, estaremos hablando de desechos de animales, de insectos, caspa de perros, de gatos, de caballo, estaremos hablando de hongos, de la humedad, o cuando son más pequeñitos, alimentos. Los alimentos es la primera sustancia extraña con la que nosotros nos enfrentamos. Desde el nacimiento, lo que debemos de recibir es alimentación con la leche materna. Es un alimento que no existe ninguno parecido. Se han tratado de buscar 1000 fórmulas para llegar a algo semejante, pero son derivados de otros animales. Entonces ese es el primer extraño que entra en nuestro cuerpo y el cuerpo va a responder ante este extraño. En aquellos niños que tengan la capacidad de hacer alergia, van a tener síntomas. Y esto muchas veces se va a ir modificando conforme va creciendo el niño. Pero hay casos en que no se modifica, sino que va a aparecer más tardíamente, no en los primeros meses, sino en los primeros años, y entonces sí tenemos que intervenir. Como decíamos, las alergias no es una sola enfermedad, sino tenemos síntomas en diferentes partes de nuestro organismo. Nos pueden dar síntomas en todos lados. Empezamos por la parte que está más expuesta a lo que hay en el medio ambiente. Estamos hablando de los ojos, estamos hablando de la nariz, estamos hablando de la garganta, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios. O bien estamos hablando de la piel, o estamos hablando del intestino, del tubo digestivo. Entonces, todo eso nos va a dar diferentes tipos de síntomas. Y estos síntomas los podemos conjuntar diciendo que tiene una enfermedad alérgica de las vías respiratorias, o que tiene una enfermedad alérgica cutánea, o que tiene una enfermedad alérgica gastrointestinal. Si nosotros presentamos síntomas en la parte más sensible, digamos que es lo primero que está en contacto, serían ojos y nariz, estaríamos hablando de una rinocinoconjuntivitis. Nombres que los médicos inventamos para confundir a nuestros pacientes.
¿Qué es lo que tenemos? Simplemente que hay una respuesta en los ojos, en la nariz y en la garganta. Y eso comúnmente la gente lo conoce como rinitis alérgica. ¿Qué significa tener rinitis alérgica? Son niños que todo el tiempo están estornudando, que son niños mocosos. A los niños mexicanos por muchos siglos se les ha dicho mocosos. Posiblemente tenga algo que ver con esto. Son niños que estornudan, que se le tapan la nariz, que hablan gangoso. Entonces, esta enfermedad que se llama rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más común del aparato respiratorio. Si los síntomas se van un poco más abajo, digamos a nivel de la tráquea, que es donde tenemos las cuerdas vocales, empezamos a estar roncos. Y esta ronquera nos puede hablar de una traqueitis alérgica. O bien, que los síntomas no se queden quietos en la nariz, sino que también se presenten en los bronquios y tengamos tos. Tengamos una cosa que se llama sibilancia. ¿Qué es eso? Son ruidos que presentan nuestros pulmones cuando está metiendo el aire. Y eso nos hace que le cueste trabajo respirar a los niños. Y eso lo llamamos los médicos como asma. Asma es una palabra muy vieja y que la gente le tiene mucho miedo porque oyeron hablar en algún momento que es que le dio un ataque de asma y acabó en el hospital y causa mucha angustia en la familia. Puede ser, porque los bronquios están respondiendo ante algo que llegó, algo que los estimuló y se liberaron sustancias químicas que producen que hay una cosa que se llama broncoespasmo, que simplemente es que se estrechan las vías aéreas y eso haga que le cueste mucho trabajo respirar. Y todo esto es secundario porque se expuso ante algo que genéticamente estaba marcado para tener esta respuesta. Si nosotros por otro lado encontramos que es un niño que de repente le empezaron a salir ronchas y no sabemos exactamente la causa y empezamos a investigar y vemos que le salen repetidamente cuando come algún alimento como, hablemos de camarones, que es el que tiene más mala fama, los productos lácteos o algunas otras productos de tipo comestible que tengan conservadores y todas esas cosas, nos encontramos con una urticaria. La mayoría de las veces esta urticaria no es una respuesta alérgica, sino que puede ser por múltiples causas. En niños generalmente cuando es aguda es una infección viral que se traduce en una respuesta de la piel, pero cuando esto se hace repetido y siempre es por la misma causa, entonces hablamos de una alergia. Ahora bien, hay otras enfermedades que también son alérgicas. Hay diarrea alérgica, hay vómito alérgico, tenemos algunos casos de migraña que son alérgicas más en adultos. Y todo esto nos está englobando a que la alergia, ¿cómo la vamos a tratar? Tenemos que ubicarnos muy bien cuál es el órgano que está más afectado y sobre eso tenemos que enfocarnos al tratamiento. Si nosotros detectamos que nuestro niño tiene alguno de estos síntomas que hemos platicado de una manera muy somera, muy superficial, pues es necesario que acudan con su médico. Su médico los va a orientar y que posiblemente sea necesario que visiten a un alergólogo pediatra. Siempre hay que estar pendientes que este profesional esté con los títulos adecuados, tenga los estudios referidos y esté certificado para ejercer la especialidad. Siempre tenemos que buscar lo mejor para nuestros niños. Les recuerdo, soy el doctor Juan José Sienra, alergólogo pediatra, estoy a sus órdenes y les deseo que pasen un muy buen día y nos vemos en la siguiente cápsula.